Buenos días, señores estudiantes. Gracias por estar en la transmisión el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lo que concuerda en la parte del sistema del automóvil, que es el motor de arranque. ¿Sí? Para empezar, para empezar, vamos a ver lo que son las actividades de aprendizaje con criterio de desempeño. Entonces, ¿qué tenemos en la parte de acá? Nos dice conocer el funcionamiento de un motor de arranque, partes, ubicación y su sistema de conexión. ¿Cuáles son los temas a tratar que vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el funcionamiento del motor de arranque. En la parte de acá tenemos partes que conforman un motor de arranque y su ubicación y conexión del sistema del motor de arranque. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes van a realizar durante el transcurso, ¿no? de este tiempo? Van a ser las siguientes. ¿Sí? Como primera parte tenemos, escriba qué función desempeña el motor de arranque en el automóvil. En la parte de aquí yo les he ubicado un link para que ustedes puedan tener y a la vez reforzar el conocimiento de lo que vamos a tratar el día de hoy. Como segunda parte tenemos realizar el gráfico del sistema del motor de arranque y ubique sus partes. Tercera parte tenemos escriba el proceso de conexión de un motor de arranque de lo que el día de hoy le vamos a explicar. ¿Sí? Entremos por favor. Funcionamiento del motor de arranque. Bueno, vamos a empezar determinando lo que es la parte del funcionamiento de este sistema del motor de arranque. Recuerde que este componente que ustedes pueden observar en la parte de aquí, ¿sí? Este componente que ustedes pueden observar en la parte de aquí es un componente muy principal en el sistema de encendido, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué me dice lo que es el funcionamiento de un motor de arranque? ¿Sí? Realiza los primeros giros del cigüeñal, donde los pistones comienzan a moverse para iniciar el proceso. ¿Sí? Este sistema se encarga de transformar la energía eléctrica que llega desde la batería del coche en energía cinética. ¿Sí? Con un solo giro de la llave, el propulsor de combustión interna puede funcionar por sí solo hasta que sea apagado. Entonces, ¿qué hace este componente que está aquí, el motor de arranque? Es aquel que realiza los primeros giros para que funcione lo que es la parte sí, lo que es la parte del encendido del motor. Vamos a ver esta parte y voy a explicarle algo muy importante, lo que tiene relevancia la parte del motor de arranque. Este componente que está aquí, el motor de arranque, sí, va a empezar a funcionar, sí, insertando lo que es la parte de la llave en el switch. Una vez que inserto la llave en el switch, automáticamente todos los componentes eléctricos que se encuentran internamente en conjunto con los componentes mecánicos va a empezar a girar. Esta parte que está aquí, que ustedes pueden observar, se llama inducido. Este inducido, una vez que empieza a ver la electricidad, que esta energía es transformada en energía cinética, ¿sí? A la vez hace girar lo que es la parte de ¿qué? De los piñones. Una vez que empieza a ver este movimiento, automáticamente en la parte de acá, ¿sí? Como se puede observar en la imagen, podemos determinar que empieza a girar. Una vez que empieza a girar por medio de este componente que ustedes pueden observar aquí, que se llama, ¿sí? Horquilla, sale a la parte de donde se conecta a la parte del volante. Una vez que se conecta a la parte del volante, le hace girar. Una vez que gira, va a ser el tiempo de sincronización que nosotros observamos en la parte de acá, que va a ser ignición, compresión, explosión, ¿sí? Y escape. Una vez que empieza a girar, se conecta automáticamente con la rueda, ¿sí? Del volante. Una vez que se conecta, esta parte de aquí empieza a girar. Una vez que empieza a girar, sí, automáticamente empieza a ver lo que es la parte del encendido. Recuerden que este componente que está aquí, el motor de arranque, sí es muy principal en lo que es el sistema de encendido. Este motor de arranque es muy eficaz. Si más adelante vamos a ver lo que es la parte de la ubicación y su conexión. En la parte de acá, como ustedes pueden observar, la diferencia que tiene este motor de arranque, ¿sí? Uno es con piñones y el otro es uno también que tenemos en la parte de acá con un sistema, ¿sí? De reducción de piñones. ¿Sí? Y en la parte de acá tenemos lo que son los componentes, como se puede apreciar internamente el motor de arranque. ¿Qué es lo que tiene internamente? Es una bobina, ¿sí? Un embobinado. En la parte de acá también tenemos lo que es un inducido y el portacarbón. Vamos a detallar cada uno de estos componentes para que ustedes puedan apreciar en la siguiente diapositiva que tenemos. ¿Sí? Partes que los conforman. Recuerde que estas son las partes principales que tiene un motor de arranque. Las partes que los conforman para que en este caso se pueda encender y funcione en perfectas condiciones. ¿Sí? Como primer punto nosotros tenemos lo que es la carcasa de cierre. Como segundo punto tenemos lo que es el bendix. ¿Sí? En la parte de acá tenemos lo que es el inducido,
¿sí? Y en la parte de acá tenemos lo que es el estator. Acá tenemos un componente principal, que es el escobillo, ¿sí? En la parte de acá nosotros podemos observar que tenemos la parte del automático, ¿sí? O también se le conoce como electroimán selenoide. Bueno, vamos a hablar cada uno de ellos. En la parte de acá vamos a hablar de la carcasa de cierre. Bueno, nosotros cuando empezamos a realizar lo que es la parte de comprobación, o en este caso a nombrar todos los componentes de este sistema de arranque, tenemos que verificar cada uno de estos componentes que están aquí. ¿Qué es lo que hace la parte de acá, de la carcasa? En la carcasa ustedes van a poder encontrar un buje. Este buje que está aquí es muy normal que se pueda desgastar. Nosotros podemos observar que en la parte de aquí tiene un buje. Es como en forma de una arandela que tiene de cobre que le hace, en este caso, funcionar para que tenga el centro del motor de arranque. En la parte de acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es el Bendix. Este Bendix hace la conexión, como les indicaba la diapositiva anterior, que se conectaba en la cinta del volante. Esta conexión que va a tener el Bendix, ¿sí? Al momento de girar, se conecta con la parte de ¿qué? Con la parte de la cinta del volante. En la parte de acá tenemos un componente bien principal, que es el inducido. Este material que ustedes pueden observar en la parte de aquí, ¿sí? Inducido, está compuesto por un alambre de cobre. ¿Sí? En algunos casos, cuando se quema, ¿sí? O cuando está averiado este componente, ¿sí? Lo más recomendable sería cambiar. ¿Cómo se le puede en este caso apreciar? Físicamente, ¿no? Físicamente se puede observar que este componente se puede quemar por la forma que tiene, ¿no? Por la forma que tiene. Cuando está en perfectas condiciones, este componente que está aquí, ¿sí? Cuando está en perfectas condiciones, este componente, nosotros podemos observar lo que tiene de este color, un color rojizo. Y cuando está quemado, se lo puede observar que es de un color negro, ¿sí? Este es un componente que hace que él haga lo que es la parte de la energía cinética, que el arranque se empieza a mover para que funcione lo que es la parte de todo el sistema del motor de arranque. En la parte de acá tenemos las bobinas de campo, ¿sí? O en este caso también se le conoce como estator. Como ustedes pueden observar, estas bobinas de campo, ¿sí? Son aquellas que me permiten, ¿sí? Que me permite realizar lo que es la parte de la energía cinética a través de los componentes principales. Ustedes también podrán observar que en la parte de aquí nosotros tenemos lo que es las escobillas, ¿no? O comúnmente como ustedes se les conocen como carbones. Estos carbones hacen el rol importante para que funcione en la parte de acá del colector. En la imagen se puede observar que estos carbones hacen la conexión en la parte de aquí, en la parte del colector. Este colector que nosotros podemos apreciar aquí también se desgasta, ¿sí? También se desgasta en este caso puede ser por lo que es el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento y a veces en algunos casos se desgasta también por lo que no se le hace el mantenimiento preventivo. Ya, en la parte de acá tenemos el portacarbón. Este portacarbón se puede apreciar en la imagen que tienen dos positivos, ¿sí? Dos positivos y acá tenemos dos negativos. Estos dos positivos van a hacer que concuerden con la parte de la bobina. Entonces van a ser conectados dos a positivos y en la parte de acá van a ser aterrizados dos a negativos, ¿sí? En la parte de acá vamos a encontrarle que también tiene lo que es la parte de la tapa inferior. Esta tapa inferior hace el sello en conjunto con la parte de acá, para que automáticamente se cierre todo el sistema y empiece a funcionar. Entonces, estas dos componentes que nosotros observamos también aquí, en la parte de aquí también tiene un buje. Este buje que está aquí también se desgasta, ¿sí? En algunas ocasiones sufre un desgaste internamente por el uso, ¿no? Esta parte se desgasta por lo que tiene que ver la parte del uso, ¿sí? En la parte de acá voy a indicarles algo muy importante que ustedes tienen que analizar. Recuerden que en este sistema las averías más comunes que suelen suceder, ¿sí? Son las siguientes. ¿Cuáles serían las averías más comunes que suelen suceder en este sistema? Para poder determinar cada avería, nosotros primero tenemos que comprobar que el voltaje de la batería, ¿sí? Esté en perfectas condiciones. Si alguien me ayuda, por favor, ¿qué voltaje tendría en una batería para que este sistema funcione en perfectas condiciones? A ver, vamos a ver. 12.14. Sí, 12.14 o 12.20, dependiendo de la batería. Entonces, para que funcione este sistema, si este sistema como el motor de arranque, una batería tiene que estar en perfectas condiciones. ¿Y cuál sería ese voltaje que tiene que tener? Ese voltaje tiene que ser de 12.20 o a la vez
12.14. ¿Qué pasaría si en este caso tenemos un voltaje de 11? Sí, automáticamente este sistema, No, no arranca. sí, o este sistema automáticamente no va a funcionar. Sí, no va a funcionar este sistema. Recuerde que este sistema del motor de arranque tiene que estar en perfectas condiciones para que se pueda encender el vehículo. Y haga en este caso lo que es la parte del funcionamiento y empieza a girar lo que es la rueda del volante y empieza a ver los ciclos, ¿no? Como les comentaba, que era admisión, compresión, expansión y escape. ¿Sí? Entonces este sistema tiene que estar en perfectas condiciones. Entonces, ¿cuál es en este caso, ¿no? El kilometraje indicado que se puede realizar para dar el mantenimiento? Sí, de igual forma, ¿no? También se lo puede realizar a unos 80.000 kilómetros. Sí. En la parte de acá ustedes van a responder estas preguntas que están, ¿sí? Y a la vez identificadas por cada paralelo. Entonces, tenemos para los señores del segundo A, del paralelo A, por favor, vamos a contestar la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la función que realiza el motor de arranque? ¿Cuál es la función que realiza el motor de arranque? Para los señores de segundo A. Para los señores, por favor, del segundo B, van a contestar, sí, en la parte del chat van a contestar, ¿cómo se le denomina a la energía que llega desde la batería? Vamos a ver, ¿cómo se le denomina a la energía que llega desde la batería? Para los señores del segundo C, por favor, vamos a ver en este caso cómo se llama el componente que engrana con la rueda del volante. Sí, por favor, vayan contestando estas preguntas y de paso yo les sigo explicando lo que tiene que ver con la parte del motor de arranque. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿No? ¿Ninguna? Sí, avancemos, por favor. Sí, vayan contestando, por favor, en lo que concuerde en la parte del chat, sí, para que ustedes tengan igual también, ¿no? La participación en día de hoy, ¿sí? Uno de los componentes principales que más suele suceder, que más puede averiarse en este motor de arranque, van a ser el electroimán selenoide. Recuerde que internamente de tanto arrancar, este componente que está aquí suele dañarse o internamente suele desgastarse unos contactos que tiene. Estos contactos que tiene, sí, a la vez, ustedes cuando vayan a realizar la comprobación o vayan a realizar la conexión, en este caso, sí, más adelante que les voy a explicar esta parte, lo más eficaz es tener en cuenta que nosotros para poder diagnosticar tiene que tener el voltaje indicado. Porque recuerde, si no tiene el voltaje indicado, automáticamente, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se va a desgastar. Se va a desgastar en lo que son los componentes internos. Entonces, lo más eficaz para poder realizar el mantenimiento, en este caso, o realizar una comprobación de este componente del motor de arranque, tengo que tener en cuenta que la batería tiene que estar, sí, tiene que estar en perfectas condiciones. En algunos casos no ha pasado, ¿no? Ha pasado que existe una mala comprobación y le echan la culpa a lo que es la parte del motor de arranque y en sí lo que ha sido es la batería. Entonces, por ende, la recomendación que tienen que realizar esta parte de lo que es la comprobación para que se pueda determinar, ¿no? La avería y no podernos equivocar. ¿Sí? Vamos a pasar a la otra diapositiva, por favor, para dejarles bien claro lo que tiene que ver la parte de conexión. ¿Sí? Bueno, en esta parte de aquí tenemos lo que es la ubicación y conexión del sistema de arranque. Bueno, en algunos casos, en algunos motores, nosotros podemos observar que este sistema de arranque, nosotros lo ubicamos en algunos vehículos en el lado izquierdo, ¿sí? También en algunos vehículos también lo encontramos en el lado derecho. Y en la parte de acá, en algunos vehículos también se lo puede encontrar en la parte delantera o en la parte posterior. Sí, les explico esta parte. En el lado izquierdo, algunos vehículos lo tienen porque recuerde que es de transmisión. En este caso es un motor, sí, y también tienen la transmisión transversal. Nosotros podemos encontrarlo en algunos vehículos, en algunas marcas, como puede ser en este caso Volkswagen. Sí, en el lado derecho también puede tenerlo en la marca Nissan. En el lado delantero también podemos encontrarlo que también tiene en la marca, sí, en la marca Volkswagen. Y en la parte posterior, casi en la mayoría de los carros, como camionetas, también lo podemos encontrar en la Nissan, en la Mazda, sí, podemos encontrar la ubicación de este componente muy principal.
En la parte de acá, ¿no? Sí está claro esta parte, ¿no? La ubicación. Entonces, bueno, antes de proceder a lo que es la parte de un desmonte de un motor de arranque, nosotros tenemos que, primerito, identificar. Hay algunos carros que en este caso no se lo puede identificar en dónde está el motor de arranque, porque recuerde que tiene, hoy en día tienen muchos accesorios, y esos accesorios no le hace evidente lo que es la parte del motor de arranque. Entonces, lo más esencial sería que este componente sí se lo pueda apreciar, sí se lo puede apreciar, o en este caso se lo puede identificar. Entonces, una vez identificado este componente que está aquí, nosotros podemos empezar, en este caso, a desmontar. En la parte de la gráfica que estoy señalando, sí, tenemos un motor de arranque del lado izquierdo, como ustedes pueden observar, sí tenemos la fijación que tiene, ¿no? La fijación que tiene y la conexión que tiene en lo que es la parte de la caja y la parte del motor. Entonces, como les indicaba en las diapositivas anteriores, el funcionamiento de este componente es muy principal. Recuerde que si en este caso no está en perfectas condiciones o no se le realiza lo que es la parte del mantenimiento preventivo, ¿sí? A este componente automáticamente, ¿qué va a pasar? Este componente se va a dañar internamente. ¿Sí? Este componente se daña internamente. ¿Cuáles son las averías más comunes que suele suceder en la parte del motor de arranque? En la parte del motor de arranque, las averías más comunes que suelen suceder, sí, que se desgasten lo que son las escobillas, o comúnmente se le conocen los carbones. Sí, o a su vez también puede ser que en algunos casos se queme este componente que está aquí. Se queda Sí, arrancado, dicen, cuando se queda arrancado. sí, en algunos casos también se queda arrancado. Sí, más adelante esta parte les voy a explicar de lo que es de la conexión. En algunos casos se le puede hacer la comprobación, se le puede hacer la comprobación de la siguiente forma. Esta parte que nosotros tenemos de aquí se llama, sí, automático. Se llama automático. Esta parte que está aquí se llama automático. Esta parte que nosotros tenemos en la parte de aquí se llama automático. Esta conexión que ustedes pueden observar tiene dos pernos, sí, que son de cobre. Estos dos pernos de cobre que tienen la parte de aquí, sí, son muy principal para el proceso de conexión que tiene el motor de arranque. Recuerden que esta parte que está aquí, voy a pasarles a indicar en la parte del diagrama. Entonces, vamos a ver cómo funciona y a la vez cómo está conectado. ¿Sí? Tenemos la conexión del motor de arranque. En la conexión del motor de arranque, ¿sí? Se puede apreciar de la siguiente manera. Bueno, es un diagrama que en la cual es muy fácil, es muy fácil poderlo interpretar. Bueno, nosotros tenemos lo que es la parte de la conexión, sí, de la conexión del motor de arranque. Vamos a empezar primerito haciendo esta comparación. Nosotros podemos observar que en la parte de aquí vamos a empezar primerito de lo que es la parte, sí, como primer punto vamos a empezar de lo que es la parte de la conexión a masa. ¿Sí? Esta conexión que va a tener a masa, ¿sí? Va a ser la señal negativa que tiene desde la batería. Una vez que sale la conexión del positivo, quiero que tomen muy en cuenta esta parte. Quiero que tomen muy en cuenta esta parte que está aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que este cable que sale de aquí, no es un cable, no es un cable que, como ustedes pueden observar en la imagen de acá, no es un cable que sea de un diámetro número 14. Este cable que nosotros encontramos en la parte de aquí es un diámetro número 8. Si es un cable grueso que va a conectarse. Vamos a ver esta conexión. Esta conexión que tiene este cable, sí, va a empezar, sale del positivo y se conecta de aquí. De aquí de este punto de conexión se conecta a este punto de conexión de acá. ¿Sí? Viene por esta señal y se conecta a un fusible. ¿Cuál es el fusible? Si tiene un cable número 8, ¿cuál es el fusible que va a tener en este caso? ¿Qué fusible va a tener de amperaje? ¿Sí? En este caso el motor de arranque. ¿Cuál es el fusible que va a tener? Entonces, en este caso no es un fusible que tiene un amperaje menor. Vamos a ver que este fusible que vamos a observar aquí, sí, va a tener un amperaje de 80 amperios. No va a tener un fusible que en este caso, ¿se acuerdan que comúnmente se les decía que por el color se tenía el número del fusible? En este caso vamos a tener que va a ser de un diámetro más grande, ¿sí? Porque aquí vamos a poder apreciar que tengo un cable número 8 y se va a conectar en la parte del fusible. Sí, este fusible que nosotros vamos a tener, este fusible va a ser, sí, en todos los casos va a tener un fusible de 80 amperios. ¿Sí? 80 amperios, imagínense, 80 amperios es en este caso es un fusible grande que le pueda soportar lo que es la parte de la capacidad que tiene ¿sí? Este cable.
Una vez conectado, si a este extremo que está aquí pasa al otro extremo y se conecta ¿a dónde? A la parte del solenoide. Pasa por este cable y pasa por este cable y se conecta a lo que es la parte del solenoide. ¿Sí? Vamos a ver que automáticamente se conecta a este punto de conexión. ¿Sí? Luego de eso, desde este punto de conexión que nosotros tenemos en la parte de acá, ¿sí? Vamos a ver qué tiene en comparación con la otra conexión que vamos a ver desde aquí. Desde aquí nace esta conexión y se conecta a lo que es la parte del switch. Esta parte del switch, ustedes van a poder observar que está insertada la llave. Una vez que se inserta la llave, sí, automáticamente va a empezar a ¿qué? Va a empezar a mandar una señal positiva que va a ser en la parte de conexión de un relé. Aquí va a tener un relé para que en este caso pueda soportar lo que es la parte de conexión. Una vez que tengo la parte de conexión del relé, pasa por esta bobina y se aterriza a tierra. ¿Sí? Se aterriza a tierra. Una vez que en este caso tenemos estas dos conexiones, pasa la otra señal que le estoy indicando en la parte de acá arriba, ¿sí? A un fusible. Aquí sí va a tener un fusible. Este fusible que va a tener va a ser de 10 amperios. ¿Sí? Este fusible sí va a ser un fusible bien pequeño que va a tener. Un fusible de 10 amperios. Una vez que pasa, que yo en este caso le giro la llave y arranco, ¿sí? Y arranco automáticamente por aquí voy a tener una energía. Esa energía que voy a tener positiva va a ingresar, ¿sí? Al fusible. Al fusible. En este caso le protege al circuito si hubiera un cortocircuito, ¿no? Una vez que ingresa al fusible, automáticamente se conecta al relé, que en este caso sería 30 y 85. Y en la parte de acá abajo que tenemos a masa sería 86. Y en la parte de acá sería 87, que al momento de girar la llave, automáticamente, ¿qué va a pasar? Sí, al momento de girar la llave, automáticamente, esto de aquí va a haber una excitación de corriente y que va a pasar una energía positiva. Esa energía positiva, sí, va a conectarse a lo que es la parte del automático a un terminal. Este terminal que nosotros podemos observar en la parte de aquí, sí, al momento de girar la llave, sí, con lo que es la parte del relé automotriz va a verse una inducción. Esa inducción es aprovechada a través de estas señales que va a venir desde la llave de encendido y va a empezar, en este caso, a arrancar, va a empezar a funcionar. Mientras yo no gire la llave, automáticamente, ¿qué va a pasar? Mientras yo no gire la llave, sí, este sistema no va a funcionar. Entonces, por ende es la razón que algunas veces las averías más comunes que suelen suceder es que en este sistema se queden, en este caso, conectados las llaves. Entonces, ahí es cuando el carro, ahí es cuando en este caso el motor de arranque tiene poca durabilidad y hace que este sistema, en este caso, se vaya dañando, ¿no? Internamente se vaya dañando los componentes que tiene internamente este sistema. ¿Sí? Yo les voy a hacer una representación gráfica en lo que concuerde la parte de conexión de este motor de arranque. Voy a hacer una simulación, voy a hacer una comparación en lo que tiene que ver, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo que es la conexión del motor de arranque. ¿Sí? En la parte de acá, este diagrama, ¿no? Es un diagrama pictórico que nosotros podemos representarlo, ¿sí? De forma real. ¿Sí? Acá se puede, en este caso, si ustedes no comprendieron esta parte de acá de conexión, acá está sumamente fácil. Acá está sumamente fácil. Entonces tenemos la señal negativa. De aquí sale un cable número 8 que conecta ¿dónde? A la parte del automático. ¿Sí? En la parte de acá tenemos lo que es la parte del switch, que al momento de girar la llave, si pasa una señal positiva que se conecta a lo que es la parte del solenoide. Esa parte del solenoide, una vez que yo gire la llave, sí, automáticamente vamos a ver que esta señal positiva hace que pueda hacerle funcionar lo que es la parte del motor de arranque. ¿Sí? Voy a pasarles, por favor, perdón, lo que es este sistema del motor de arranque. Vamos a ver esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Yo tengo este programa. Voy a compartirles, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer una simulación. Presten mucha atención, por favor. Vamos a hacer una simulación en lo que es la parte de conexión de un motor de arranque. Vamos a tener aquí. En la parte de aquí, yo tengo este componente. Sí, vamos a hacer una comparación que tengo el motor de arranque. En la parte de acá, yo tengo una batería. ¿Sí? Si estamos claros. Esta batería que está aquí, vamos a ubicarle un interruptor de 2 tiempos.
Y en la parte de acá vamos a conectarle, ¿sí? Lo que tendría que ver en este caso, el start. Y acá vamos a simular el momento exacto que cuando, en este caso, nosotros ponemos contacto, se puede apreciar que se va a encender en el tablero, ¿sí? Unos focos indicadores. Entonces vamos a hacerle paso a paso, ¿sí? Nosotros tenemos primerito lo que es la conexión de positivo que viene a lo que es la parte de este interruptor. Luego de la parte de este interruptor tenemos la señal que se conecta, ¿sí? A un diodo. Este diodo que nosotros podemos observar en la parte de aquí va a aterrizarse, ¿sí? A lo que es la parte negativo. Una vez que esté conectado esta parte, ¿sí? Del interruptor, vamos a conectar de la siguiente manera a la parte del pulsador. Una vez de la señal positiva del pulsador se conecta a la parte del motor, a una fase del motor. Y la otra parte que nosotros tenemos en la parte de aquí sería una señal anémica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una simulación, hacer una comparación entre el parte de motor. Al momento de jugar, prácticamente se encienden los indicadores. Entonces, al segundo tiempo, sí, se empieza a ver los indicadores. Al tercer tiempo, la llave, sí, automáticamente presiona, entonces, si la llave de motor arranque, pues la llave empieza a arrancar. Gira la llave, empieza a arrancar. Y la llave, sí, automáticamente va a encender. Entonces, esta forma como puede observar es muy cómodo puede hacer la función en la parte, en lo que es la parte